Muy pero muy buenas tardes, queridos amigos, queridos auditores de Radio La Movida y queridos amigos también que nos estén escuchando a través de lamovidachile.cl o quienes estén viendo el programa después en YouTube. Un gusto de saludarlos a todos ustedes. Una bienvenida les damos a todos quienes nos están escuchando a través del 90.9 de la FM en la comuna de Laja, como también a través de lamovidachile.cl fuera de la comuna de Laja o incluso fuera del país. Saludan nuestros auspiciadores, Clínica Central Pie, Centro Podológico de la Comuna de Los Ángeles, y la doctora Blanca González, una médico cirujano especialista en oftalmología, y los servicios de cafetería de Joel Fica Muñoz de la Comuna de Laja. Iremos desglosando estos servicios a lo largo del programa. Bueno, ¿qué les puedo comentar, queridos amigos, para acompañarles durante la próxima hora? Como siempre, saludamos a todos ustedes, a quienes estén iniciando sus semanas, estén ahora en la hora de la colación, en la pega, ¿no es cierto?, en lo que es este mes de noviembre. ¿Cómo la pasaron ustedes con el calor? De verdad que es bien complicadito, el tema del calor, porque como alguna vez lo comenté, a muchos en el colegio nos enseñaron del calentamiento global. Entonces suponíamos de que a lo mejor iba a haber una época en la que ya no iba a haber frío. Pero el término correcto siempre fue ¿cuál? Cambio climático. Y de eso voy a hablar un poquito más tarde, pero como siempre está el recordatorio de que uno sepa atender bien el tema del calor, estar muy al pendiente de la gente mayor, de la gente que tal vez no tiene acceso a un aire acondicionado, y si tenemos aire acondicionado tampoco sobreconfiarnos de eso, porque los cortes de energía están pero a la orden del día. Sepan que aquí en Latinoamérica es muy común. Es llamativo que, por ejemplo, esto pasa en Europa se detiene, o sea, se mueren todos, se vuelven locos. Acá en América estamos súper acostumbrados a los cortes de luz. Así que a los europeos les falta harta calle. Siempre hacemos ese comentario. Bueno, les hablo un poquito. Es interesante el tema del cambio climático, lo voy a ir comentando a lo largo del programa. Pero como siempre, en las bases originales de este programa, alguien quería decirlo, siempre la primera sección lo dedico para hablar de noticias nacionales. La tragedia de Torres del Paine que se ha tomado los medios de comunicación últimamente, no solamente el tema eleccionario. De cerca de 69 excursionistas, 5 fallecieron. Y claramente la responsabilidad es de hipotermia, ¿no es cierto? Esta enfermedad que ocurre debido a que el cuerpo humano se expone a extremas temperaturas bajas, ¿no es cierto?, de frío, y en la que finalmente los turistas, todos ellos no eran chilenos. Recordemos de que estos hechos transcurrieron en su mayoría el día de la elección, el domingo 16 de noviembre, entonces era obvio que si había turistas chilenos iba a ser bien difícil que hicieran el recorrido de Torres del Paine, porque como el voto es obligatorio, iba a ser bien complicado para que hubieran nacionales ahí. Entonces los que estaban ahí en Torres del Paine y los tristemente fallecidos son personas que no son de la nacionalidad chilena, sino que eran mexicanos. Hablamos de la señorita Cristina Calvillo Tobar, Julián García Pimentel y 3 alemanes: Nadine Lichey, Andreas von Paijn y la británica Victoria Bond. Entonces me rectifico, no eran todos mexicanos, perdón. Lo que pasa es que de la forma que a veces están redactadas ciertas noticias, ya no voy a decir la fuente de donde la estoy tomando para no echar al agua a ningún colega comunicador. Siempre es más fácil decir de los cuales tantos eran mexicanos, tantos eran alemanes, tantos eran británicos, y de ahí coloca los nombres, ¿ya? Las 5 víctimas fatales claramente no eran chilenos, 2 mexicanos, 2 alemanes y una británica. Y el caso de la señora Victoria Bond, que es el caso que más llama la atención, porque quienes más han dado testimonios sobre lo que ha ido pasando o cómo se produjo esa expedición. Hay responsabilidades compartidas porque se reconoce que hicieron esa expedición de Torres del Paine, que muchos más de alguna vez la han hecho, para conocer lo que se conoce como la octava maravilla del mundo, pero no tenían el equipo necesario para hacerlo.
¿ya? Y además, dado que era un día de elección, los funcionarios, naturalmente, porque Torres del Paine es patrimonio nacional, entonces es cuidado por el Estado chileno. De modo que, eh, naturalmente, que los funcionarios, los militares, los guardias, todo lo que tuviera que ver con funcionarios chilenos, iban a estar muy enfocados en el tema de la elección. La cosa es esto: ¿liberaba la elección a la responsabilidad del cuidado de esta zona a estos funcionarios? ¿Libera en ese sentido al Estado de Chile el no dar seguridad para que las cosas sigan funcionando de forma normal, aunque fuera un día de elección? La zona de Torres del Paine es tan grande que no se puede decir, bueno, ciérrenla. No es un estadio, no es un museo. Es muy difícil no colocar a alguien ahí o impedir que alguien entre. Pero sí debo reconocer de medios de comunicación que están señalando que igual hay responsabilidades compartidas. Porque uno tiene que saber que si uno va a hacer esas expediciones sin el equipo necesario, uno se expone grandemente a sufrir alguna desgracia. Lo que no quita, reitero, la responsabilidad que tengan las autoridades a este respecto. Los medios, como digo, están bastante ocupados hablando de los testimonios de la señorita, de la familia de la señora Bond, y que si esto bordea después las responsabilidades penales, irán sabiendo las denuncias que a lo mejor la familia irá realizando. Lo que es seguro, eso sí, es que debido a la vorágine de la elección de aquel día domingo, no hubo funcionarios o personas de seguridad que efectivamente pudieran contener una situación como esa. E insta que cuando uno haga estos viajes a lugares tan lindos, pero al mismo tiempo tan exigentes físicamente, como son Torres del Paine, la Cordillera, la Patagonia, todo eso uno tiene que hacerlo siempre asumiendo sus responsabilidades y cuidando la seguridad personal y la del grupo que uno dirige o el grupo en el que uno está. Bueno, voy a comentarles del primer sponsor de nuestro programa, que es la Clínica Central Pie, ubicada en María Auxiliadora 340 en la comuna de Los Ángeles. Recuerde que los seres humanos no somos simétricos, por lo tanto, un pie o una pierna puede ser más grande o chica que la otra y nuestra columna puede sufrir. Así que es mejor que ocupar plantillas ortopédicas hechas por profesionales. Hacerse además una quiropodia no está de más. Y sobre todo si tenemos una uña encarnada, padecemos diabetes o somos de la tercera edad. Cualquiera de sus casos, la sugerencia es Clínica Central Pie. Repito, ubicada en la comuna de Los Ángeles, en María Auxiliadora 340, agende sus horas al WhatsApp más 569-7809-6419. Repito, más 569-7809-6419. En noticias de orden más internacional, les debo comentar de que, primero, todavía la paz, a las alturas que este programa se está haciendo, la paz entre Rusia y Ucrania todavía no está firmada. Aparentemente quien más concesiones tendría que hacer para que haya un cese al fuego total y haya negociaciones sería Volodymyr Zelensky. Trump, el presidente de los Estados Unidos, desde el primer minuto que se candidateó para este segundo mandato, ha hablado de que la forma que él busca lograr la paz entre Rusia y Ucrania es que Ucrania ceda terreno, que básicamente entregue el terreno que está reclamando Rusia. Y muchos creímos que lo iba a poder lograr porque el presidente Trump podría haberle hecho presión a Zelensky, pero nos hemos dado cuenta de que ni siquiera eso ha servido. Y la verdad es que hay una doctrina, y es la doctrina Chamberlain, ¿ya? La doctrina Chamberlain es del ex primer ministro británico Neville Chamberlain, que hablaba sobre apaciguar al enemigo para lograr que éste se calme. Adolf Hitler, cuando comienza sus ansias expansionistas en 1938, por ahí, o 37, decide ocupar, hace 3 invasiones antes de la Segunda Guerra Mundial. Invade los Sudetes, que era una región de Checoslovaquia que cuando pierde la guerra Alemania, la Primera Guerra, se ve obligado a entregar ese terreno a Checoslovaquia, pero ese terreno tiene una gran presencia de la etnia alemana. Estaba Renania, que era una zona desmilitarizada, que era una forma
digamos, simbólica de que los aliados tenían poder sobre Alemania, y Austria, el país natal de Adolf Hitler. Hitler no era alemán, él era un nacionalizado alemán, pero él era austriaco de nacimiento, ¿ya? Entonces, la región de Checoslovaquia fue tal vez la zona más polémica, porque sí, eso sí se trataba de invadir un país ajeno. Austria, mediante un referéndum, los ejércitos nazis pudieron entrar, y la gente fue a recibirlos, a avivarlos ahí con aplauso y todo. Y de hecho hay una imagen de una mujer colocando una flor a un soldado de la SS. Y Renania era una región que pertenecía a Alemania, pero estaba desmilitarizada. Checoslovaquia ya era un país totalmente ajeno. Entonces, Chamberlain, en un intento de parar la guerra, convoca a todos los jefes de gobierno implicados. Llama a Mussolini, el primer ministro, el dictador italiano. Naturalmente reúne a Hitler porque fue en Múnich. Si no me equivoco, va a Daladier, que era primer ministro francés, y junta a todos los que puede. ¿Sabe quiénes no fueron? Los del gobierno checoslovaco. Y firman un pacto en el que le entregan parte del terreno checoslovaco a la Alemania nazi. De hecho, Chamberlain llegó a decir, y se llegó como a desentender, porque dijo: este es un conflicto en un territorio lejano entre personas de las cuales no sabemos nada. ¿Con eso qué quiso decir Chamberlain? Dijo: déjenlo, que Hitler tome ese terrenito y con eso se va a calmar. Chamberlain después, cuando regresa a Londres, se baja de la avioneta y muestra el papel de los pactos de Múnich. Dice: aquí hemos logrado la paz, no va a haber guerra. ¿Qué pasó después? Hitler no se conformó con los Sudetes, conquistó la mitad del terreno checoslovaco. Después anexiona Austria y en septiembre del 39 invade Polonia. Winston Churchill, que todavía no era primer ministro, sino que era primer señor del almirantazgo, que es como el equivalente del ministro de defensa, porque la fuerza militar más importante que tienen los ingleses son su armada naval, dijo: lo que hace Chamberlain, digamos, la política de apaciguamiento, es darle de comer a un cocodrilo suponiendo que no te va a comer a ti después, con la esperanza que no te coma a ti después. Entonces, esta doctrina Chamberlain, tristemente, pareciera que Trump como que quiso aplicarla, porque como que le quiso decir a Zelensky: oye, entregale el terreno de Ucrania a Rusia, porque con eso se va a calmar. Y tenemos claro que la ansia expansionista del señor Putin de Rusia no se va a calmar con recibir un simple territorio. Él desea reampliar las fronteras, como lo fue en su época el imperio de la Unión Soviética. Y con eso en mente, lo cierto es que hoy por hoy los términos de la paz que está tratando de imponer Trump no están siendo tan bien aceptados por Zelensky, el presidente ucraniano. Por lo tanto, hay que seguir teniendo paciencia con ese conflicto, porque yo creo que ese va a ser el conflicto más complicado que va a tener que tratar de resolver la administración de Donald Trump. La diferencia es que, al revés de Biden, Trump sí tiene comunicación con los dos. Biden solo se comunicaba con Zelensky. El presidente Trump se logra comunicar con Putin y con Zelensky. Hay que ver cómo se va a seguir resolviendo esto. Pero lo cierto es que la única forma de evitar que un conflicto dure mucho más tiempo es que todos lleguen a un punto de desgaste. Y en este momento los que más se están desgastando son los rusos. Imagínense un ejército tan grande y no logran invadir completamente Ucrania. Veremos qué ocurre entonces. Veremos qué sucede. La situación de Venezuela, comentaba hace poco el ex vicepresidente argentino Carlos Rucauf, que es un hombre muy informado de política exterior, ha desmentido esto de que el presidente chino Xi Jinping vaya a defender a Maduro. No, lo que está defendiendo el presidente chino es su interés en los yacimientos petrolíferos de Venezuela. Entonces, a Xi Jinping no le interesa negociar con Maduro, le interesa negociar con quien queda al mando nomás. Sea Maduro, sea Edmundo González Urrutia, sea el lagarto Juancho, el que se haga cargo de Venezuela, no lo sé. Todo se mueve con eso, queridos amigos. Así que la situación de Venezuela sigue estática, pero en cualquier momento, incluso cuando ustedes estén escuchando este programa, puede ser que ya haya algún cambio. Lo que es seguro, eso sí, es que lo único seguro es la inseguridad, es la incertidumbre. Esa es la realidad internacional que les puedo comentar en esta segunda sección. Pasamos entonces al siguiente sponsor. La doctora Blanca González, médico cirujano especialista en oftalmología,
Atienden el edificio médico de la comuna de Los Ángeles en Caupolicán 201 en el tercer piso. Agende sus horas al WhatsApp, más 569-7872-1333. Repito, más 569-7872-1333. Hablando precisamente de Venezuela, mis saludos a la comunidad venezolana en Chile que ha huido de esta situación y de la terrible condición en la que vive su país, y un saludo también a la doctora Alanja González, que seguramente echará mucho de menos a sus familiares amigos de ese país. Vamos a los sponsors de la radio y regresamos. De regreso entonces aquí en Alguien Quería Decirlo, un gusto como siempre poder tenerlos a todos ustedes del otro lado. Les hablaba recién sobre, cuando hablaba de la tragedia de Torres del Paine, les hablaba sobre lo ocurrido con esta trágica pérdida de personas extranjeras, de que cuando estábamos en el colegio nos hablaban del calentamiento global y que después le cambiaron el término a crisis o cambio climático. Y que ese era el término correcto a final de cuentas. Ahora hay que entender un poquito las posturas, porque por ejemplo en Donald Trump, presidente de Estados Unidos, es muy anti cambio climático, él lo niega. Porque él dijo, por mucho tiempo fue calentamiento global, después ese término no funcionó porque el planeta Tierra siguió teniendo invierno, por más que fuera seco, pero siguió teniendo invierno. Entonces le cambiaron el término cambio climático. Y sabe que tiene algo de razón con lo que dice. Yo no me voy a meter en la discusión ideológica, porque sabemos que el presidente Trump responde mucho a su propia ideología, ¿no? Porque hay que reconocer que muchas veces ciertos políticos han tomado las banderas del cambio climático, pero ¿para qué? ¿Para reducir la contaminación? No, para subir los impuestos. En muchos casos ha sido así, regular, y eso solamente se traduce en aumento de impuestos y aumento de los precios. Si vamos a la razón de fondo, que es lo que realmente nos importa a quienes queremos saber la información objetiva de las cosas, es lo siguiente. Los cambios climáticos, queridos amigos, y esto es como descubrir América, han existido siempre. Siempre han habido cambios climáticos. A ver. Una de las teorías que uno aprende cuando va al colegio sobre cómo llegó a poblarse la Tierra, porque incluso quienes son creyentes, ¿no es cierto?, y creen en los primeros seres humanos, ¿no?, Adán y Eva, nos tenemos que después cómo explicar cómo después cuando ya se formaron los continentes como los conocemos ahora, separados por los océanos, cómo llegaban esos continentes que no sabían de la existencia del otro, cómo llegaron a poblarse, ¿no es cierto? O sea, cómo llegaron a poblarse el continente americano, que es básicamente donde se trata de darle una razón, una justificación de cómo llegó a poblarse. Bueno, aún con la creencia de que los seres humanos surgen de un antepasado común, aún con ello también hay que aplicar lo siguiente. Una teoría dice que el primer gran continente que hubo en el planeta Tierra era el Pangea, o Pangea, como quiera decirle, y que las placas tectónicas se empiezan a formarse y se empiezan a separar. De hecho, si usted busca la forma de unir el continente americano con el africano, logran ensamblar. También, bueno, esa vendría a ser como la gran primera teoría de cómo llegaron los seres humanos a poblar lo que hoy día es el continente americano. Pero, más allá de las teorías como tales, hay hechos históricos que son totalmente confirmables. Por ejemplo, Bjarni Helkopson y Leif Erikson eran vikingos, ¿no es cierto?, que antes del año 1000 visitaron América, o sea, antes de Colón. Súmele eso que culturas como, si no me equivoco, los fenicios o los sumerios eran excelentes viajadores que sin la existencia de las herramientas que hubieron después, como el astrolabio, los telescopios, mucho menos el GPS, no existía en esa época Google Maps, lograban dar con precisión
localizaciones marítimas para poderse trasladar. El continente americano no fue descubierto como tal por Colón en el año 1492, sino que fue el encuentro de dos mundos, que esa es la expresión correcta, porque ahí fue donde finalmente los europeos empiezan a colonizar América. La situación es esta. ¿Qué tiene que ver con el cambio climático? Se preguntará usted. Una teoría dice que una de las formas en las cuales se pobló América fue que el estrecho de Bering es lo que une Alaska con Rusia. En algún momento hubo una era glaciar y ese estrecho se congeló y permitió un paso natural de personas de un lado a otro. O sea, hubo un cambio climático, las eras de la humanidad van variando y van causando que la Tierra, en su afán de renovación, va teniendo cambios climáticos fuertes, bruscos. No es ni bueno ni malo, son hechos, son cambios. Ahora, un ejemplo que una vez escuché fue que en los Estados Unidos, en los periódicos, hagamos de cuenta, antes de entrar al siglo XX, ya, 1800 y algo, los periódicos decían: se va a acabar el mundo, hay que parar el mundo. ¿Por qué? ¿Cuál era la razón de que se iba a acabar el mundo? Bosta de caballo en la calle. En esa época no habían autos, entonces toda la gente se movía en caballo o en carruajes. Y los caballos, cuando van corriendo, van dejando sus necesidades, van haciendo sus fecas, sus regalitos ahí en la calle, ¿no es cierto? Entonces, como se acumulaba tanta bosta, mucha gente empezó a decir: esto es un cambio horrible, nos vamos a morir, vamos a quedar tapados hasta el cuello y el planeta se va a acabar. Y el planeta no se acabó. Apareció alguien que vio eso y dijo: esto sirve para abonar las plantas y sirve para crear un combustible en base a estiércol. Por lo tanto, el cambio climático se mira solo como algo negativo, y hay que ser muy sincero. Como todo hecho en la historia, amigos míos, tiene que ser solo eso, un hecho. No es ni bueno ni malo, es un cambio. Solo es eso. El tiempo dirá si es bueno o malo. Por eso, como una vez dijo, cuando habló el tema de la eutanasia, si no me equivoco, Ricardo Lagos alguna vez lo dijo, siendo un hombre socialista, Lagos dijo: me parece muy bajo, una bajeza muy grande politizar estos temas. Y a mí también me parece una bajeza politizar el tema del cambio climático. Lo que uno tiene que entender es, uno, que siempre en la historia humana han habido cambios climáticos, siempre. Y siempre van a seguir habiendo, porque el planeta Tierra busca la manera de irse regenerando e irse recomponiendo. Fíjese que con tantos miles de años de intervención humana, el planeta no se ha acabado. Eso es uno. Y lo segundo, la responsabilidad personal que uno tiene. Que cuando uno va a botar la basura, no la bote en la calle, sino que en un basurero. O incluso si hay un punto limpio, ¿cómo se llama? Dejar el plástico en la zona de los plásticos, el cartón en la zona de los cartones, para su próxima su posterior reciclaje. Si podemos reutilizar, hacer las 3 R's, nosotros en nuestra casa, lo mismo. Medir bien el uso de energía eléctrica que hacemos en la casa. No lo sé, si priorizamos el andar a pie o andar en bicicleta por sobre andar en el automóvil, etcétera, cosas que uno puede hacer en su propio metro cuadrado. Ya está. Y no hay necesidad de imponer más normas al comportamiento humano. Los cambios siempre han existido. Así que, como siempre remato cuando hablo en estas historias, lo que ocurrió hoy, sí ocurrió ayer. Voy a hablarles de mi amigo personal, Joel Fica Muñoz, que es maestro gaffiter acá de la comuna de Laja. Puede hacer sus consultas al WhatsApp más 569-8529-4387. Tenga a mano este dato, porque cuando se rompe una cañería, cuando
ocurre algo en las cañerías de nuestros baños o de o de nuestras casas, mejor dicho, siempre ocurre cuando más ocupados estamos y agradecemos tener un contacto a la mano. Y mi amigo aquí, Joel, es un maestro gaffiter en calefón y mantención, calefón tradicional, calefón ionizado, calefón tiro forzado y soldadura en plata, en cañería de cobre y trabajos en PPR a domicilio. Les repito el número, más 569-8529-4387. Muy bien, amigos, entonces ya regresando a esta última parte, de alguien quería decirlo, como siempre agradeciéndoles su compañía, su buena onda. El día 20, es decir, el día jueves pasado, celebramos 3 meses de transmisión. Impresionante ha sido para mí poder tener este programa, ver el alcance que ha tenido, porque el mismo hecho que hubo que corregir el nombre de una diputada electa es fiel reflejo de que este programa es muy escuchado, es muy oído. Se nota que hay una audiencia bastante interesada en escuchar noticias, información, cosas relacionadas con la cultura. Así que mil gracias a todos ustedes. ¿Qué les puedo comentar ahora en esta última parte? Bueno, decirles que en adelante hay varios datos interesantes que podemos comentar a lo largo de este mes. Uno de ellos es el origen de los nombres de las ciudades. ¿Sabe usted que, por ejemplo, en inglés es más fácil encontrar el origen de los nombres de las ciudades? Porque todos terminan en Bill o Town. Georgetown, ¿no es cierto? Ciudad de Jorge o ciudad de George. O, por ejemplo, usted tiene a Nueva York. New York se llama así porque los primeros colonos que llegaron en el Mayflower desde Inglaterra hasta Estados Unidos, todavía no se llamaba así, salieron del puerto de York, Inglaterra, y llegaron a esa región que primero llamaron Nueva Inglaterra y después lo llamaron Nueva York. Sin embargo, de ahí para abajo, casi todas las regiones que ya caen en América, en Sudamérica, todas responden a nombres más relacionados con los indígenas o con nuestro idioma español y con deformaciones fonéticas del nombre. Por ejemplo, en Argentina está la provincia de Formosa, que colinda con Paraguay. Y Formosa viene a ser una deformación fonética de la palabra hermosa. Mire, Formosa, ahí usted tiene. Se dice que Aysén se llama así por que aquí en español Aysén es A-Y-S-E-N, pero en inglés lo dicen como ice es hielo, y sand es tierra y hielo, Aysén. Y que debido a la ni siquiera españolización, sino que chilenización de la palabra, quedó como Aysén. Es bien entretenido el origen de los nombres, porque no siempre es por la razón que uno cree, ¿ya? Y es algo bien interesante que prefiero ocupar este último rato que tengo aquí en la radio, porque yo casi siempre este último ratito siempre lo ocupo para hablar de alguna cosita cultural o de entretenimiento. Les cuento, por ejemplo, nuestra comuna de Laja tenemos, si bien es cierto, el río Biobío, pero también guarda mucha relación con el río Laja, ¿cierto? El primer nombre de nuestra comuna es Rinconada del Laja, o Estación Rinconada, y eso se debía en gran medida a la presencia de los trenes que había aquí. Ahora, no se me vaya a ofender quienes lleven más tiempo viviendo en Laja, así que corríjame cuando quieran, ¿ya? Corríjame cuando quieran y podemos rectificarlo si quieren mañana, pero por lo menos estoy haciendo todo esto a memoria, ¿eh? Quienes se lo pregunten, yo, si bien necesito investigo, claro, preparo todo, pero muchas de las cosas que yo les comento a ustedes los digo a memoria, por eso muchas veces me equivoco. Pero, por ejemplo, cuando tuve oportunidad de conocer la preciosa ciudad de Niebla, al lado de Valdivia, yo pensaba que se llamaba así porque como buena parte de las casas están todos como en los cerros, ¿no es cierto?, en algunos montes, en la mañana uno ve de frente y todas las casas están tapadas en niebla. Y uno suponía que se llamaba así, y no, señor. Aparentemente el fundador de la ciudad, o alguien muy conocido en esa zona, que si no me equivoco era sacerdote, era de apellido Niebla, y por eso quedó así.
No siempre la razón que uno cree. Así que algo para entretenerse en el día es investigar, es leer, incluso aunque sea en internet. ¿Por qué? Porque así uno entiende el origen de las ciudades, las casualidades que hay cuando hay ciudades hermanadas con otras ciudades de otros países del mundo. Le voy a poner un ejemplo. Acá en la región del Biobío tenemos la capital provincial, que es Los Ángeles, está Santa Bárbara, está Santa Fe. Me va a creer que en el estado de California, ni siquiera en la Florida, que es donde hay presencia latina, sino que en California hay 3 ciudades que se llaman igual. Está la ciudad de Los Ángeles, California, donde está Hollywood, está Santa Bárbara y hay una ciudad que se llama Santa Fe. Mire qué interesante. Así que, si alguna vez usted vio en alguna serie gringa o en algo así que se nombran estas ciudades, bueno, sepa usted que copia no tienen los mismos nombres y la misma influencia acá que allá en los Estados Unidos. Hay muchas casualidades y es muy entretenido saber de eso. Así que es parte de lo que les podría compartir en esta última hora con ustedes, queridos amigos de Radio La Movida, queridos auditores de este programa. Vamos concluyendo entonces. Si desean publicitar su negocio, empresa, emprendimiento, servicio o lo que sea, quien alguien quería decirlo, contáctese al WhatsApp del manager de este programa, al más 569-9533-4270. Repito, manager de alguien quería decirlo, más 569-9533-4270. Vamos entrando entonces a los últimos días de noviembre. Un saludo a los papitos. Algunos niños ya han tenido sus paseos de fin de año. Un saludo a todos. Ánimo, les va quedando poquito de año. Vamos entrando a las vacaciones para los chicos. Y también vamos a irlos informando con las noticias, repito, importantes y relevantes respecto a la política y respecto a la segunda vuelta. Hay mucho que comentar, pero la verdad es que algunas noticias, como repito, a veces no vale la pena tanto comentarlas porque hay mucho chismerío, mucha cosa, mucho comentario que no es tan preciso. En las encuestas, amigos míos, un 20% de las personas cambian de candidato cada semana. Así que solamente me detendré a hablar de las cosas que realmente sí pudieran valer la pena comentar. Por ahora, solo les insto a que vayan al CERVEL y vean sus datos de votación. Y recuerden que las multas por no votar varían de los 36 a los 106.000 pesos. Y por último, si no puede votar porque está a 200 kilómetros del lugar de votación, en el momento en que usted esté en ese día de la votación, se debe excusar en la comisaría de Carabineros más cercana. Esa es mi hora informativa. Ha sido un gusto estar con ustedes. Esto fue Alguien Quería Decirlo y soy Rubén Méndez. Un beso y un abrazo a todos. Que estén muy bien.